La economía está sumamente complicada. El gobierno libertario dijo que apostaba a un triunfo, a arrasar en las urnas este domingo 7 de septiembre en Buenos Aires y luego en octubre para disipar lo que despectivamente llama Milei el riesgo Cuca, pero hay muchas complicaciones internas en el gobierno, los audios de Españolo, un tufillo a corrupción. Da la sensación de que le han comenzado a entrar las manos al gobierno y que los que tanto pregonaban que venían a limpiar la corrupción se parecen bastante a los que se fueron, ¿no? Me estoy refiriendo al kirchnerismo. ¿Qué puede pasar a partir del lunes? ¿Qué está pasando con esta decisión de intervenir en el mercado de cambios para contener el dólar? Desde Buenos Aires, el economista cordobés Diego Dequino. Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Petete, ¿qué tal? Buenas noches. Contame un poco cuál es tu percepción, qué ha venido sucediendo en estos últimos días. Después pasamos al famoso lunes. Lo que sucede es algo que es una crónica que arrancó hace unos 45 días, ¿no? Cuando el gobierno decidió desarmar lo que se llamaban las LEFIs, que es un instrumento que reemplazó a las LELIC, que eran más recordadas, ante los PASES, ante las LEVAC. Esa herramienta es como una especie de mecanismo de relojería que le permitía al Banco Central y al Tesoro mantener el sistema bancario funcionando, teniendo rentabilidad y administrando la liquidez. Cuando el gobierno decide retirar esto de golpe, es como que le dijo a los bancos, miren, acá tienen 12 o 14 mil millones de dólares en pesos, ¿no? Unos 15 billones o 18 billones de pesos, toma, te los dejo, arréglatelas. Los bancos al tener esto en la mano empezaron, ¿no?, a corcovear, como se dice, y dijeron, mirá, esto es mucho. El gobierno, de hecho el presidente lo dijo, deberían actuar los bancos como bancos, le dijo, préstenlo. Y los bancos dijeron, bueno, mirá, para prestar esto yo necesito más tiempo, no puedo prestar semejante cantidad de un día para otro, ¿no? Entonces, en ese devenir, que ese es un recorrido que lleva unos 45 días, empezó a tensionar contra el dólar y contra la tasa de interés. El gobierno no retrocedió en esa medida, es decir, no restableció otro mecanismo de relojería para mantener sintonizada la rentabilidad y la liquidez de los bancos, y empezó a meter parche, ¿no? Aumentó los encajes 4 o 5 veces, salió a hacer licitaciones de bonos de manera imprevista cuando no las tenías previsionadas, y acá estamos, ¿no? Le empezó a controlar la posición diaria y no el promedio mensual, es decir, mirarle la caja todos los días a los bancos, y acá estamos, ¿no?, en esta situación, y creo que el gobierno tiene todo jugado al domingo este que viene, no al de octubre, ¿no? Me parece que toda la jugada es llegar a este domingo. Bueno, llegaron, aunque más no sean muletas, intervinieron en el mercado de cambios para sostener el dólar. Estaba viendo recién que el gobierno ha vendido ya un 20% de las divisas que tenía para hacerle frente a esto. Además ha elevado las tasas, es decir que todo indica que la recesión se va a seguir pronunciando, ¿no? Mirá, con las tasas de interés que tenemos hoy, es absurdo o descabellado que alguien se endeude, ¿no?, a menos que tenga una necesidad que no la pueda resolver de otra manera, para consumir o para producir. Entonces, esta tasa de interés lo que está haciendo es interrumpir la palanca financiera para que funcione la economía. Y por otro lado, la incertidumbre que hay en torno al dólar, ¿no?, que es la contracara de este aumento fuerte de la tasa de interés, hace que quienes tienen algún tipo de resguardo o de dinero guardado, como sabemos en Argentina, automáticamente buscan refugiarse en el dólar. Con lo cual, la economía real va a ser penalizada, ¿no? Sabemos que este año no ha sido un gran año en materia económica, se ha ido recuperando parte de lo perdido los años anteriores, pero eso se ha ido ralenteciendo a lo largo del semestre, del primer semestre, y la única, digamos, la única nafta que tenía la economía que llegaba más o menos a todas partes era la palanca financiera. Eso se cortó, ¿no? Hace aproximadamente 20 días, 25 días que se interrumpió de golpe. De hecho, ya empiezan a darlo algunos indicadores de que ha habido caída en términos reales de determinados volúmenes de crédito. Bueno, Toto Caputo siempre pregonaba que él era especialista de crecimiento en la economía con y sin dinero, un especialista
en la bicicleta, en lo financiero muchos han hecho negocios durante todo este tiempo, pero no hay producción, no hay consumo. La pyme que se dedica a venderle al mercado interno está fusilada, ¿no? Hay sectores que están muy dañados, ¿no? Todos los sectores ligados a la demanda interna, digamos, están muy dañados, ¿no? Dañados por distintos motivos, porque la gente ha tenido una pérdida de poder adquisitivo que no ha recuperado en términos históricos, ¿no? Entonces, muchos están ajustando, muchas familias, que recordemos la familia, a diferencia de una empresa, no puede cerrar, ¿no? La familia tiene que seguir funcionando. Entonces, lo que está pasando es que muchos empezamos a ajustar nuestras conductas de consumo. Eso es lo que se llama, o lo que se empieza a ilustrar en los medios, que se empezó a achicar el ingreso disponible. ¿Por qué? Porque, bueno, hay determinados gastos que son más fijos en el marco de lo que gasta una familia, ¿no? La electricidad, el gas, el combustible, el transporte, el colegio, eso uno lo podés ajustar de golpe, ¿no? El alquiler. Entonces, todo el resto empieza a ser menos. Entonces, por ese lado, tenés una caída en la demanda. Y por el lado de la oferta, tienen una competencia con el tipo de cambio que ahora repuntó un poco, ¿no? Pero sigue estando atrasado en términos de la inflación. Y la apertura en los puerta a puerta, ¿no? De determinados consumos que le ha metido a los comercios, por ejemplo, o a determinadas cadenas de valor, una competencia que lo destroza, ¿no? Esta es la realidad, porque no pueden realmente competir con otros países. Sería largo explicar por qué no pueden, pero la realidad es que no pueden, ¿no? Al menos hoy, mañana y en los próximos 2 o 3 años. Bueno, siempre los argentinos tenemos un fantasma con lo que va a pasar en diciembre, ¿no? Diciembre, ya vas a ver, en diciembre lo que se viene. No, si hay que hacer algo, lo compremos ahora, tratemos de ver, cerremos esto, no nos endeudemos porque diciembre. Pero ahora tenemos un lunes muy especial porque se vota el domingo en Buenos Aires. El propio Milei ha reconocido que es una elección de final abierto o empate técnico. ¿Qué pasa o qué podría pasar? Supongamos que el gobierno pierda, no sé, por 2 puntos, por 3 o por 5 puntos Buenos Aires. ¿Qué podría llegar a suceder? ¿Por qué es tan importante esta elección en términos económicos? Mira, yo creo que si el gobierno pierde hasta por 4 puntos, eso más o menos el mercado lo tiene descontado. Todo este ruido que tenemos ya lo tienen metido los precios financieros, ¿no? Las caídas que hubo en la bolsa, la caída en los precios de los bonos, la presión sobre el dólar. Yo creo que lo que hay que analizar es la conducta que va a tener el gobierno en materia económica si pierde hasta por 4 puntos, ¿no? Creo yo que en ese caso, ¿no? Que pierda por 1, 2, 3 o 4, ni hablar si ganan, ¿no? Creo que a partir del lunes lo que estamos viendo se va a profundizar. Es decir, el gobierno va, hablemos en criollo, ¿no? Los venía llevando a los cachetazos los bancos, le va a empezar a pegar con las 2 manos a la vez, ¿no? ¿Por qué esto que yo digo que los va a seguir apretando los bancos? Porque los bancos técnicamente tienen en el aire 12 o 14 mil millones de dólares, el equivalente en pesos, que lo tienen en el aire, ¿no? Entonces, al estar en el aire, un día te va para un lado, un día va para el otro, un día pongo un poco allá, un día pongo otro poco allá. Si el gobierno sigue con esta tesitura, lo va a seguir empujando esta situación y va a haber más estrés en materia financiera porque el sistema naturalmente se va a seguir defendiendo, ¿no? Los bancos se defienden en materia de defender su rentabilidad, su patrimonio y las reglas dentro de las cuales juegan. Ahora, si el gobierno pierde por más de 4 puntos, yo personalmente creo que está obligado a sentarse el lunes a negociar con los bancos y ver cómo aterriza este volumen de dinero que te señalaba que está en el aire. Y lo más seguro que la manera más simple de aterrizarlo sea restableciendo algún mecanismo parecido al que teníamos con las LEFI, con las LELIC, con los pases, es decir, una ventanilla en el Banco Central / el Tesoro que les permita a los bancos administrar liquidez y rentabilidad en el día a día sin gran lío hasta octubre, ¿no? Porque la verdad que si el gobierno pierde por más de 4 puntos y no hace esto, creo que la situación sí va a ser mucho más compleja hacia octubre. Por ejemplo, con disparada de precios, con la disparada del dólar, por más que le estén tirando con todo lo que tienen. Claro, porque a la pelea que tiene el gobierno financiera con los bancos, que es lo que yo te reseñaba,
Si el gobierno, digo, pierde por más de 4 puntos, hasta 4 el mercado tiene descontado. Si pierde más de 4, muchos van a empezar, que no son bancos, me explico, inversores, tenedores, pequeños inversores, grandes, van a decir, che, estos muchachos como vienen, me parece que en octubre llegan muy dañados. Yo me voy antes y no me voy después, ¿me explico? Entonces, Ah, por eso se agravaría esta situación. Ahora, yo digo, para tranquilidad de la gente, creo que la Argentina aprendió en estos años y creo que el gobierno también. Yo creo que el gobierno ha hecho una apuesta, ¿no? Nos guste o no, la hizo y la va a sostener, insisto yo, con esta condición hasta el domingo. Si llega a perder por más de 4 puntos, no tiene margen para continuar administrando la política monetaria y financiera de la manera que lo viene haciendo. Está obligado a rediseñar lo que todo el arco de colegas, inclusive gente afín al gobierno, dicen que debería replantearse la política monetaria y financiera luego de octubre. Yo lo que agrego es que si el gobierno pierde por más de 4 puntos claro, este domingo, lo va a tener que empezar a hacer a partir del lunes, ¿no? claro. Lo cual no es bueno para el gobierno, pero bueno, sería bueno para la Argentina en términos que nos dé paz y tranquilidad para que dentro de este marco de desazón económica que hay, podamos por lo menos sobrevivir de forma más tranquila todos los argentinos. Claro, bueno, pero el gobierno en algún sentido ha sido bastante pragmático, ¿no? Una cosa es lo que dice Milei, las canchereadas de Toto Caputo, y otra es lo que hace, ¿no? ¿Te acordás cuando Toto Caputo dijo, si te conviene el dólar, compra campeón, o Milei... No te la pierdas, campeón. No te lo pierdas, campeón, o el dólar va a flotar, va a fluctuar, va a O lo navegar. voy a Bueno. comprar cuando baje a 1000, lo voy a llevar a 1000 y ahí te voy a comprar. Primero te voy a secar y después te voy a comprar, ¿no? Bueno. Eso es lo que dijo Milei. Bueno, si eso lo hubiese dicho un economista, sería un orangután, un econochanto, un mandril, no sé qué especie zoológica sería, pero lo dijeron ellos. Vamos a ver qué pasa, Diego, entonces. Sí, señor, esperemos que exista el sentido común necesario para esta situación y que el calor o el fragor político no nos lleve a la economía a un lugar que no desea nadie, ¿no? Te mando un abrazo, Diego, gracias. Dale, gracias, un abrazo. Que estemos muy bien. Diego de Aquino, economista cordobés en Buenos Aires en este momento, me parecía importante escucharlo porque hay mucha expectativa en torno a lo que puede pasar de acá al lunes. Fíjense en el cortoplacismo en el que estamos viviendo los argentinos. Hacemos una pausa y salimos de la agenda periodística habitual para hablar de problemas mentales. La OMS ha dicho que el 13% de la población mundial tiene problemas mentales. Enseguida el doctor Carlos Morra.